La palabra para hoy es Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El Señor dijo, el título de la prédica es Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que leamos todos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo el que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Amén. Es que estamos hablando un tema durante todo el año de fe y confianza en el servicio a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener fe y confianza en el servicio a Dios? Como más bien Él tiene fe, Él nos da fe y tiene confianza que nosotros podemos hacer la obra que Él tiene planeada desde antes de la fundación del mundo y que ha cambiado nuestro corazón para que podamos servir a un Dios viviente. Cuando nosotros vemos este título que el Señor le dijo a los discípulos, dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Saben? Nosotros quizás sabemos qué es hipocresía, no sé. Uno a veces dice hipócrita, pero para que tuviéramos como una mejor enfoque, no bíblico, sino humano, entonces yo tomé un argumento de internet, dice, la hipocresía es una conducta que implica fingir cualidades o sentimientos opuestos a los que realmente sostienen o se experimentan. ¿Sí? Otra forma, la palabra hipócrita tiene su origen en griego hipócrisis, y en latín hipócrisis. En el primero, hipo significa máscara y critis significa respuesta, lo que se traduce en dar una respuesta con una máscara. Dice, el resumen, la hipocresía es una conducta deshonesta y engañosa que puede afectar la confianza y la credibilidad en las relaciones interpersonales. Aunque algunos pueden ser hipócritas por maldad, muchos otros pueden serlo por ignorancia y simplemente porque es más fácil. Sin embargo, existen personas que se dedican a la hipocresía en todas sus acciones, lo que se convierte en falsos y poco confiables. También se define la hipocresía como el fingimiento de virtudes o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan, lo que se traduce a una persona que finge ser lo que no es. Es como más textual para leerlo más como significado. Es que a veces nosotros somos muy cortos para comprender esto. ¿Por qué estoy hablando y por qué nunca hago esto? De traer algo del mundo a esto. Porque si nosotros no entendemos la hipocresía en este mundo, no podemos comprender lo que el Señor dijo, que guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
Porque una es la hipocresía de este mundo y otra es la hipocresía que es espiritual, ¿sí? En cuanto a la hipocresía espiritual es lo que vamos a tratar, pero la hipocresía humana es la que nos conduce o nos lleva para que podamos entender. Ahora, la hipocresía en este mundo la detectaríamos los hombres, que es lo que acabo de leer. Eso no está en la Biblia, es un razonamiento humano. Pero en el razonamiento humano también hay, digamos que hay una forma de mirar que la hipocresía se puede detectar por 4 grupos de personas. Usted verá qué hace con eso que le voy a decir. Son 4 tipos de personas en las que nosotros podemos encontrar características de seres humanos, de cómo se comportan, ¿sí? La primera, entonces, es los inteligentes. Hay un grupo de personas que son inteligentes. ¿Qué es una persona inteligente de este mundo hablando? Es cuando la forma de actuar crean una ventaja para sí mismos y los demás. Una persona es inteligente cuando en lo que hace, en su actuar, son capaces de crear una ventaja, escuchen, para sí mismos y para los demás. ¿No le parece una persona inteligente que es capaz de decir, oiga, no, hagamos esto? Y crea una empresa y no está pensando solamente en él, sino también en cómo puede ayudar a los demás. Es una persona muy inteligente porque tiene esa capacidad de hacerlo sin procurar el daño para otros, sino que está diciendo, esta criatura, esto que yo voy a crear, esta acción que voy a hacer, puede resultar en algo provechoso para mí y provechoso para los demás. Es una persona inteligente. Otro grupo sería la de los criminales. ¿Sí? ¿Qué son los criminales? Fíjate, acuérdate, ahorita hablando también de Caín que mató a Abel. Creó un ambiente. ¿Por qué? Porque el criminal, cuando actúa, crea una ventaja para sí mismos, causándole daño a los demás. Es una persona criminal, no le importa, siempre es ventajoso para sí y no le importa a los demás. No mira si lo que estoy haciendo puede matar gente. La justificación, ¿cómo es? Justifican los medios que se utilice para conseguir. ¿Cómo? El fin justifica los medios. Si el fin es mi beneficio, los medios que utilice no me importa si me toca matar. Y entonces uno ve mucho de eso. El fin justifica los medios. No, yo quiero esto, yo quiero esto. Es una persona que actúa en verdad desde el punto de vista humano hasta como un criminal. Entonces ven, esta persona, imagínense lo que hizo. Fue capaz de matar a la mamá con tal de quedarse con la herencia, por ejemplo. O fue capaz de vender al hijo para recibir plata, o fue capaz de vender al hijo para la hija para la prostitución. No le importa, sino que está sacando provecho. Y así usted puede mirar muchos ámbitos de gente que cuando actúa, lo que hace, lo que crea, es para sí mismo y están destruyendo a los demás. No le importa. Hay otra tercera que es como los ingenuos. ¿Sí? ¿Quiénes son los ingenuos? Son los que cuando actúan crean una ventaja para los demás, haciéndose daños a sí mismos. Muchas personas trabajan y hacen y tratan que otra persona esté muy bien, muy ingenuos, ¿no? Y se hacen daño a sí mismos. No, pero ¿por qué hace eso? Pero mire que yo estoy haciendo, muy ingenuo. Porque trata que siempre todo lo que hace lo está haciendo en beneficio. Uno diría ingenuo, sí, es ingenuo. Estoy hablando de este mundo, humanamente. Y hay otro que yo no le pongo nombre porque no me gustaría que usted decidiera. ¿Qué nombre le daría a una persona que con su actuar, cuando crea, hace daño a los demás y hace daño a sí mismo? Es como, yo diría, torpe, bobo, pendejo, póngale usted el nombre que quiera, pero es una persona que no mira ni no lo que hace en su actuar, no mide las consecuencias que le puede causar a otra persona y a sí mismo. Es demasiado. Sí, demasiado póngale usted el nombre. Son 4 grupos de personas que yo pensaría, hablando humanamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos espiritualmente, Dios conoce todas las cosas. Mira el Salmo. El Salmo nos está diciendo que cuán maravilloso, que no está ni una palabra en mi boca cuando tú ya la sabes. Es decir, ya la pensó, no la ha puesto en su boca y ya Dios la conoce. O sea, ante Dios no puede haber ese tipo de fingimiento. No puede haber ese tipo de aprovechamiento, sino que Dios está mirando, mire, este es un aprovechado, este es un vivo, este es un hipócrita. Y cuando Jesús se manifestó, les dijo, oye, un momento, ustedes no tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Le dijo a sus discípulos, porque dijo que se han juntado por millares. Y cuando se acercaron a él, dijo que habló a sus discípulos, ¿sí? Y comenzó a decir a sus discípulos, aunque estaban millares,
le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni hay nada oculto que no haya de saberse. Como que se le cae la máscara algún día. Algún día hay otra persona que se le pela el cobre, o se deja ver, no hay nada. Imagínate delante de Dios. Estamos hablando ya en términos espirituales. Jesucristo no necesitaba que le dijera a nadie. Yo le haría una pregunta. ¿Usted cree que Cristo, cuando supo que Judas lo iba a traicionar, al no decirle nada, fue hipócrita? No. Él fue reservado, él fue prudente y él fue sencillo como paloma. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. No juzgó a nadie y no condenó a nadie. Una cosa es la hipocresía en querer manifestar a otros, pero Jesucristo no quería ser un ay, no, es que porque no me dijo nada. Pues igual ya tenía en su corazón decidido venderlo y estaba escrito que se vendiera. Pero en cuanto a que lo que estaba haciendo Judas, estaba haciendo era algo malo contra sí mismo y no sabía el daño que le pueda causar. Y en la iglesia podría pasar eso, que hay personas que pronto actúan, en su forma de actuar no se dan cuenta y otros lo hacen a propósito, pero verdaderamente tendríamos que cuidar como seres espirituales que ahora somos, que estamos teniendo fe y confianza en el servicio al Señor y que el Señor le está diciendo, mire, los fariseos son así, pero ustedes cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque los fariseos siempre tenían la máscara, la apariencia de ¿qué? Que Dios les dio confianza, les había concedido la palabra y que ellos administraban todas las cosas de la palabra y el conocimiento de la ley y fingían amar a Dios y servirle, pero verdaderamente no lo hacían, sino que eso se había olvidado, se había vuelto una rosca, un roscón que era solamente un ejercicio como de los gobiernos. Mire lo que dice Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Imagínate, Jesús acaba de multiplicar el pan, ¿sí? Entonces, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura? De vuelta. Entonces es algo que cuando usted va a comer pan y usted ve que le echan mucha levadura, usted hay un pan que se ve, pero lo va a hacer así. Y es como dicen, buche y plumas. Con esas almohadas que uno compra, que tampoco, ya al principio eran así gruesitas y con el tiempo se ven como una arepa. ¿Sí? Delgaditas. Entonces, por está lleno de aire. La levadura lo que causa es que da la sensación que es mucho más grande, que es muy atractivo, que es muy bonito, y por eso las ofrendas de pan que se hacían en el servicio al Señor, en los panes que se hacía sin levadura y sobados con aceite. El aceite hacía que el pan no se cuarteara y hacía que fuera una masa completa, o sea que no tenía fingimiento de ser bonito, sino que era masa masa. ¿Sí? Más, una sola masa, un solo pan. No se podía leudar. De hecho, ahorita que comienza a celebrar la Pascua, tenemos que hacer memoria de esto y lo estoy diciendo con tiempo para que nosotros comprendamos que la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura, es que tenían que sacar, ellos tenían como oficio sacar toda la levadura de la casa y ser solamente masa. Eso era un ejercicio que se hacía en la Pascua. Porque ¿Por qué? Porque el pan con levadura pues se leuda, se ve grande, se ve muy bonito, al morderlo es mucho más suave, pero, pero el Señor usó ese ejemplo de la levadura que infla, que tienes la apariencia. Y no hay cosa más triste que uno ir a comprar un pan y cuando uno lo cual hace, se volvió como una tela. Entonces es horrible. Pues ahí es bueno que esté infladito, esté rico, ¿no? Pero es que hay uno que si uno va a coger un pan y eso no pesa. El papá de Juanita nosotros decía, es que ese pan no pesa nada, es solamente grande. En cambio, aquí en esta panadería uno coge esos panes, son pesados. Entonces, siendo igual de grande, era más pesado. El otro tenía mucho aire. Siempre estoy recordando de él que él siempre criticaba que allí en un pan que sí es pesado, aquí el pan que es muy inflado. Y se ve bonito, pero eso es puro aire. Entonces, es la manifestación de lo que no es. Cuando uno va a comprar ese, y cuánto vale, no le importa porque como no se lo van a tentar a uno cuánto pesa, entonces se infla. Entonces la levadura es algo que para laudarse, para inflarse, tiene que vinagrar. Vinagra la mezcla. La mezcla tiene que vinagrarse y se esponja. O sea que, aparte de que se infla, tiene un sabor vinagre. ¿Sí? Agria la mezcla, como tomar guarapo, agria la mezcla.
y mientras que la que no, el pan no es agrio. O sea, no cambia su forma, no se transforma en algo que no es. Bien, entonces cuando él llamó a los suyos y les dijo, miren, acaba de hacer la señal de multiplicar los panes capítulo, en Marcos capítulo 9, ¿sí? Y ya antes, 9 y 10 estaba hablando de eso. Cuando llega al 10, en el versículo 40, vamos a leer 42, ¿sí? 42. Dice, mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y las grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera verse como un grande tiene que hacerse siervo. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Es decir, cuando usted lee Filipenses, y en Filipenses dice, ya pues este es el título también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, quiere decir que él tenía de qué gloriarse en cuanto a su gloria que él traía, pero él prefirió rebajarse a la condición de un hombre para que más bien nosotros encontráramos en él y viéramos su gloria. Al despojarse, entre comillas, está mostrando que es como un pan sin levadura. Cuando dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, es un pan que no tiene levadura, no es agria, sino que viene al cumplimiento de ser la palabra de Dios que no se infla ni la agria. Es que hay personas que usan la palabra y la agrian cuando tratan de darle un significado que no es para manifestar algo mucho más bonito. Cuando uno va a una predicación y usted ve que hablan cosas muy infladas y Dios dijo y Dios habló, están agriando la palabra, la están mostrando algo inflado, pero Dios que sabe dice, Él no puede sostener esto que está diciendo tal persona porque no es así. ¿Sabe a quién le debe uno temer? Dijo el Señor. Dijo en Marcos capítulo, en Lucas. Dijo, mas os digo amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Está hablando de lo mismo. ¿Por qué hablando de la levadura de los fariseos? Y diciendo que todo lo que se diga se va a ver, ¿cierto? Pero ustedes no le tengan miedo a los que pueden matar. Porque es que cuando se hace la rosca, entonces se vuelven como los que son de las generaciones que ejercen sobre ellos potestad, de lo que acabamos de hablar. Entre las naciones, el grande es el que hace autoridad sobre los demás, ¿sí? Pero entre ustedes no sea así, sino que el que quiera ser grande tiene que hacerse como el menor. Pero él le dijo, pero como eso les va a causar, el dar testimonio de mí les va a causar la muerte, porque no van a poder creer que yo soy el Hijo de Dios. ¿Mm? Porque como el Hijo de Dios vino sin levadura, y vio la levadura que tenían los fariseos que se creían mucho que estaban sirviendo, teniendo fe y confianza en el servicio de Dios, guardando la ley, no roba, no mata, no adultera, pero en su corazón hacían y dijo, no los matarás, pero cualquiera que se enoje será culpado. Y ustedes escucharon que fue dicho, no adulterarás, pero digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que Jesús es el que no está mirando mujeres para hacer esto, no está mirando a los demás con desprecio, sino que verdaderamente Él es el pan sin levadura, que no está aparentando nada, sino que verdaderamente es el Hijo de Dios. Y la bendición nuestra es lo que cuando Él preguntó a los discípulos, ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue que Pedro vio el pan sin levadura. Jesucristo no se infló. El hecho de hacer todo este tipo de señales, eso no lo hacía con arrogancia. Yo hago. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, mire, guárdense de la levadura de los fariseos, no conviertan lo que ustedes están viendo en levadura cuando ustedes saben hacer señales y cuando saben hacer prodigios, guárdense de eso que causa a los fariseos. Ustedes no crean que son nada, solamente ustedes están yendo en mi nombre y están usando mi vida, por eso más adelante le dice, os digo que cualquiera que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. ¿Sí?
Porque uno que tiene que decir, no, esto no es cosa mía, es el poder de Jesucristo. ¿Yo qué soy? Un simple perro muerto que encontró el Señor y tuvo misericordia de mí. Yo no soy nada. Sencillamente soy una persona que Dios ha confiado su palabra y el evangelio para que yo pueda transmitir y pueda tener fe y para que las personas puedan tener fe y confianza en el Señor. Yo solamente soy un servidor para que cuando nosotros prediquemos, los que no han visto la gloria de Jesucristo, Él nos ha dado la bendición de poder santificar y glorificar su nombre. Es una bendición haber visto su gloria, son las prédicas anteriores. Pero debemos guardarnos de la levadura de los fariseos. Estamos haciendo una predicación que es seguida, es continua. La prédica anterior fue que la gloria que nos dio, la prédica anterior fue la bendición que nos dio. Entonces nos bendijo, nos dio el Espíritu Santo, nos glorificó, vimos su gloria. Ahorita nos va a enviar a predicar. Somos la iglesia que ha nacido de nuevo, que ha recibido el Espíritu Santo, pero que le está dando el consejo, mire, guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces nosotros no vamos a ser cristianos de apariencia, sino que vamos a ser cristianos verdaderos, quien vamos a manifestar que entre nosotros no hay ese tipo de discordias que había, inclusive cuando le dijeron Señor, que cuando que vinieron la mamá y los hermanos, le dijeron Señor, que queremos pedirte una cosa, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Dijo, usted está pensando igual que los que pensaban que esto va a ser un gobierno donde el que está, ese es el duro, ese es el que va a parar aquí a todo el mundo y le va a mandar tapar la boca a todo el mundo y aquí se hace lo que yo se diga, lo que yo diga. No, no. El Señor dijo, yo vine fue a servir y voy a enseñarles a ser servidores, sin levadura, ustedes no se crean nada. Cuando nosotros hablamos de esto, debemos hablar que somos siervos inútiles, que no podemos hacer sino máximo lo que nos mandó a hacer. No podemos hacer más. Si queremos hacer más, es como si estuviéramos buscando nuestra propia gloria o buscando que nosotros fuéramos de renombre, pero nosotros no somos nada. Solamente estamos testificando al Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que los mismos ángeles, que son los que suben y bajan, también al ver la gloria de nuestro Dios y Padre, que siempre están viendo, también estén viendo nuestra fe y confianza para servir. ¿Por qué sus oraciones tienen respuesta? Porque usted se ha guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Uno, no, es que la palabra cristiano a veces me parece que es una palabra que puede tener una máscara, y mientras que más bien discípulo se ve por lo que habla. Tenemos que hacer la prédica de oiga su voz, vea la voz. Ver la voz es muy diferente a ver la máscara, porque muchos pueden tener cara y apariencia de ser servidores, pero por dentro están mostrando que no son discípulos del Señor, sino que tienen hipocresía, que es lo que infla y hace que todo el mundo esté sujeto y de la forma piramidal, todo el mundo sujeto no al Señor, sino al pastor o al dirigente del gobierno, así como lo están haciendo los gobiernos. Todo el mundo está sujeto al presidente. Y hoy en día aquí en Colombia quieren poner todo el mundo bajo sí, quitar todo tipo de democracia, quitar todo tipo de poderes, ¿cómo se dice? Diferencia de poderes. Hay varios poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, tiene que haber eso para que haya una democracia. En la iglesia no es que haya democracia, porque hay una teocracia que todos estamos sujetos a lo que el Señor Jesucristo dice. No es lo que el pastor dice. Yo recibí del Señor, yo les enseño lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también les estoy diciendo. Yo les estoy diciendo lo que el Señor me dijo, ¿sí? No lo que yo. A veces cuando me piden consejería digo, mira, mi opinión como hombre es esta. Pero si quieres saber la opinión de lo que Dios dice, te digo lo que dice la Biblia. Es mejor hacer diferencia, porque yo humanamente quisiera partarle las piernas, ¿sí? Pero espiritualmente dicen, no, 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 pues tampoco. O sea, vinimos a servir, ya tenemos que mirar qué vamos a hacer. Porque nosotros tenemos que ver que lo que estamos haciendo verdaderamente puede, al servir a Dios, estamos beneficiando a otra persona. Entonces se cambian las cosas. ¿Quién sería el inteligente? Jesucristo. Porque la inteligencia, ¿quién es? ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia, el conocimiento del Santísimo. Entonces, cuando tener inteligencia y tener sabiduría es conocer el pensamiento de Dios y aplicarlo para que lo que nosotros hacemos sea en beneficio del reino y me beneficio yo. Es así de fácil. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo
es el que, a la inversa de lo humano, está queriendo hacer un beneficio para el reino, así le cueste mi sacrificio. Que en el mundo sería como algo malo. ¿Me entiendes? Hay un ingenuo, es el que solamente sirve a los demás sin ver que se causa daño. Pero si Dios le está diciendo, mire, a ustedes les va a causar la muerte. No tengan miedo si los matan. ¿No le parece que está usted sacrificando su vida por un beneficio del reino? Pero estamos leyendo, ¿cuántos pueden? Dijo Cristo, a la cruz conmigo. Y respondieron los valientes ya dispuestos a seguir. El Señor dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no renuncia a lo que quiere para seguirme a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque es que yo no estoy indirectamente, estoy tratando de hacer un beneficio para Jesucristo a quien le sirvo y eso me puede inclusive causar la muerte. Pero Él me está diciendo, usted no se preocupe, no le tenga miedo a los que con apariencia le pueden quitar la vida, pero más no pueden hacer. Pero ¿sabe qué así le debe temer? A aquel que después de haber quitado la vida es capaz de lanzar al agua de fuego y al infierno. A ese tenga miedo. Entonces nos damos cuenta que hay una vida superior a la vida de este mundo y que la vida de este mundo es para ofrecerle en sacrificio como si yo estuviera perdiendo, pero no estoy perdiendo. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque recibimos la bendición y la gloria. Ya recibimos de hecho la bendición y ya somos glorificados. Los hermanos que de vuelta les estoy diciendo que leen el WhatsApp y de pronto cuando lo leen pueden comprender, de pronto pueden decir, ay, sí, ya entendí, pastor, ustedes pueden dar un corazoncito, ay, sí, me gustó eso que dijo, está bonito. Y si no lo entendió, no se preocupe, no tenga afán, no es obligatorio, no lo convierta, ay, entonces va así de pastor que no, no. Yo sé que muchos no tienen ni tiempo de leerlo, quizás, o no lo entienden, yo no sé. Pero cuando estamos diciendo en el mensaje que envía ahí, lo que somos y lo que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, estábamos muertos y nos dio la bendición, encontrar la justicia de Dios, encontrar el amor de Dios y luego ser justificados mediante la resurrección por el bautismo para comenzar una vida nueva, en tener fe y confianza para servirle a Él. Entonces estamos diciendo que el hipócrita es el que no le serviría a Él, sino que estaba sirviendo a sí mismo. Los fariseos se servían a sí mismos y tenían entre ellos, no se acusaban ni nada porque eran los fariseos, porque eran los grandes, los inflados. Yo no he hecho nada, yo no soy pecador, ustedes son los pecadores. Si este hombre supiera con quién es, si fuera profeta, sabría quién es esa mujer, qué clase de mujer es esta, que es pecadora, no debía juntarse con ella. ¿Eso qué es? Levadura. ¿Qué hace la ley? Quitar la levadura. La ley lo que ayuda es que usted mira cuánta levadura tiene, porque el Señor dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo, cualquiera que se enoja con tus hermanos será culpable de juicio. Y oíste que fue dicho, que cualquiera que adultera, que cometa adulterio, pero yo digo que no cometa adulterio, pero yo, cualquiera que mira a una mujer en su corazón y la codició, ya adulteró con ella. Quítese la levadura de pensar que usted es justo. Justo no hay ninguno, no hay ni un justo. ¿Qué estaba buscando la ley? La ley estaba buscando al que viene sin levadura, a Jesucristo, que siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que obedeció hasta la muerte y muerte como un criminal, ofreciendo su vida como si fuera un tontico que está renunciando para servir a los demás. Como un ingenuo, ay, pobrecito. Él todo lo que está haciendo, lo está haciendo aunque sufrió la pérdida de la muerte. No, es que, dice el que gobierna la iglesia más grande, dice, es que este libro contiene la historia del fracaso de Dios. Es tan ingenuo que no entiende que Dios fue quien lo resucitó de los muertos y le dio vida. Es tan torpe él que lo que está haciendo no se está dando cuenta lo que está destruyendo en los demás para tener su gloria, para verse como el sumo. Él el sumo y Dios el fracaso. Obviamente esto es satánico, lógicamente. ¿Por qué? Porque no está obrando en beneficio del reino, sino en destruir la vida de fe. Entonces no le importa ni lo que le va a pasar en el infierno, ni lo que le va a pasar a los demás. Pero Cristo no está, lo que pasa es que Él está ofreciéndonos a nosotros su vida que Dios le permitió, ofrézcale su vida a ellos. Porque usted para salir de ahí, nadie sale de este mundo si no muere. Jesucristo no es que iba a llegar y decía yo soy el Cristo y ¡pum! De una vez desapareció y se fue para el reino. No, la única forma de salir de aquí hay que morir. Pero si muere apedreado o muere por la culpa suya, entonces no sería el que sea nuestro Salvador.
Había que hacer un juicio contra él para que nosotros tuviéramos la certeza que verdaderamente él no tenía levadura. Él dijo, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Para hacerle juicio tuvieron que levantar falso testimonio contra él. Tuvieron que mentir para poder quitarle la vida a él. Pero el Señor dijo, no le tengan miedo al que quita la vida y más no pueden hacer. Témale a que después de morir es capaz de mandar al infierno. Entonces, cuando una persona sacrifica la vida temporal porque alcanzó la vida eterna, no está perdiendo, sino que está haciendo un beneficio para sí y un beneficio para el reino. Parece bobo, pero no es bobo. Nos ven como tontos porque usted ve a la iglesia, porque usted va hasta el domingo, porque como así que usted no hace, usted es bobito, usted está llamando, ofrendando, ay no, pobrecitos, parece que, ay, está perdiendo todo. Yo no pierdo nada, todo lo contrario. Estoy haciendo un beneficio porque participo de la obra del reino y estoy acumulando mis tesoros en el reino de los cielos, pero ellos no lo pueden ver porque no lo conocen. Entonces, y visto lo que está diciendo, que no se preocupe, el que me negare, todo aquel que dijere una sola palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo fue puesto para eso, para que lo golpeen y no puedan sacar la prueba de que Él es un pecador. Y pueden decir toda clase de cosas contra Él, porque para eso Él fue puesto, para que todo el mundo hasta se burlara, lo escarneciera y dijera todo lo que no es con mentiras. Pero el que blasfeme al Espíritu Santo, eso sí no tiene perdón. Nosotros nos solidarizamos en la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no muere, no encontramos la vida de Él, ni encontramos el amor de Dios. Es que en la cruz fue donde nosotros entendimos que está muriendo un inocente que no tenía nada de levadura, que no es que se creyera, sino que Él era. Y que las señales que le pedían en Mateo, usted lea Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 16, Señor, muéstranos una señal del cielo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Sí? Que así como Jonás estuvo en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estaba el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Quítese la levadura. Eso ustedes me van a ver que yo voy a morir como cualquier persona, pero Dios me va a sacar de allí. Porque Él tiene confianza que le está prestando un servicio a Dios, mirando que Él no está perdiendo nada, sino haciendo por sí mismo para tomar su reino y para el reino de los cielos, que es también donde nosotros queremos ir. Hablar del mundo espiritual es muy diferente a hablar del mundo natural. Con lo que yo acabo de decirles de lo del mundo natural, usted verá qué hace, porque nosotros también tenemos que aprender a discernir cómo nos trata la gente y cómo somos verdaderamente. Usted diga entre esos cuatro cuál está. No hablando espiritualmente, hablando sinceramente como ser humano. Pero si hablamos sinceramente, espiritualmente como discípulos, tenemos que mirar que nosotros deberíamos estar en el primero, que estamos haciendo para nosotros y haciendo para el reino. Segundo, que estamos haciendo bien para los demás, aunque me esté causando a mí la muerte. Pero yo no puedo hacer algo malo ingenuamente, ¿sí? No puedo ser como un criminal que sabiendo que solamente voy a hacer para mí, no importándome los demás. Es preferible pasar por ingenuo. Es preferible trabajar, parece tan ingenuo que tirárselos del vivo, que yo estoy haciendo solamente para mí sin importar a los demás. Voy a decirles algo, una pequeña historia. Un hombre que de pronto vivía al lado de un lago. Entonces un día andando en el lago golpeó su barca y entonces lo llevó donde el señor que repara los barcos. El hombre llegó, miró el barco y le dijo, chao, ¿cuánto le debo? Le dijo, no sé, cualquier cosa, póngale 100,000 pesos. Entonces el hombre cuando llegó sacó el barco y lo había pintado y toda la cuestión, lo dejó allí. Llamó, mire, ya está el barco pintado. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Y se fue. Cuando de pronto fue que le dieron la noticia que los hijos se habían ido en el barco, en el mismo barco que él había llevado a pintar porque lo había golpeado. Entonces, ¿cómo así que mis hijos se fueron en el barco? ¿Pero por qué? Muestra, pero es que yo no le dije a completo al señor que arreglaba los barcos que ese barco cuando lo golpeé tiene hueco, que no es solamente pintarlo, sino tapar el hueco, porque si no tapa el hueco, entonces mis hijos se van a morir. Entonces el man muy apresurado, muy asustado, llegó un día nuevamente donde el señor que pintaba. Y entonces, si le estaba cobrando 100,000 pesos, le pagó como 20 millones. ¿Pero por qué? ¿Por qué me paga tanto?
Porque, no, tranquilo. No, es que usted hizo una cosa muy grande. Es que yo no le dije que tapara el hueco, sino que lo pintara. Yo tenía miedo que solamente lo hubiera pintado y no hubiera tapado el hueco porque yo no le di instrucción de tapar el hueco. Entonces le estoy pagando por haber tapado el hueco. Porque si usted no hubiera tapado el hueco, mis hijos se hubieran ahogado cuando zarparon. Digo, no se preocupe. Yo de todas maneras tapé el hueco porque mi labor es tapar el hueco, aunque no me lo diga. Tengo que hacer un oficio como debe ser. Yo pienso a veces que nosotros nunca hacemos eso, sino solamente lo que nos toca. Y la hipocresía es de aquellos que dicen, yo lo pinté, pero no hizo más y no le importa si la persona se ahoga y se hunde. Aunque ven el hueco, solamente me dijo que pintara. ¿Para qué se pone usted a hacer más por eso? Y usted no sabe a cuántos usted en su vida usted le ha tapado el hueco sin que se lo haya hecho. Y esa persona quizás no se hundió porque usted hizo, aunque no le había dicho. Parece como tonto, parece que usted hizo algo más y la persona no lo reconoció, pero usted tiene en su conciencia que hizo algo que fue bueno, que si la otra persona algún día lo reconoce, está bien. Oiga, si usted no hubiera hecho eso, yo me hubiera hundido. Yo he escuchado eso mucho en mi vida. Oiga, hermano, me dicen, oiga, menos mal que usted tal, ay, menos mal que usted, uy, menos mal que me mandó eso. Y a veces mando muchas cosas por internet tratando de tapar huecos para que los demás no se hundan. Algunos reconocen, ay, menos mal usted, no es que yo tenía, no he hecho, me hubieran hecho eso, mejor dicho, hubiera pasado. Uy, menos mal, pero yo no tenía por qué hacerlo. Yo solamente tengo que predicar la palabra. De hecho, muchos me criticarán, ay, pero ¿para qué se pone el pastor a mandar esos mensajes, esas cosas? Porque quiero tapar el hueco, para que otra persona también pueda hacer un poquito más de lo que solamente le corresponde. Pero es que hay personas que ni bíblicamente hacen lo que solamente les toca hacer, que es predicar el evangelio. Nosotros máximo, muchos, si acaso, predicar el evangelio. Pero muchos piensan que pierden el tiempo si ofrecen su vida en el servicio al Señor. De pronto pensarán, es que si voy allá, pierdo plata, pierdo tiempo. ¿Sí? Voy a hacer solamente esto. Voy a hacer solamente acá. Como muy superficial, su vida es demasiado superficial. Entonces, cuando dice usted no se da cuenta que tiene el hueco, ay, pues como usted no me dijo que tapara el hueco, ¿sí? Entonces, pues yo no lo tapé. ¿Qué tal que me han dicho? Ay, pero pastor, usted sabe que esto no se puede hacer. Pues sí, pero pues como nadie preguntó. Yo hago hasta lo posible, hasta lo último cuando me toca. Así me cierran la puerta, así me no quiero que me den gracias ni nada, sino que quiero quitar la levadura de mí, de saber que yo lo estoy haciendo como un servicio de fe y confianza, y muchas veces he perdido hasta la amistad. ¿Qué pierdo yo? Personas que de pronto hasta hablan mal de mí, dicen toda clase de mal contra mí, ¿entiendes? Pero cuando van a mirar, finalmente se dan cuenta, menos mal, menos mal hizo esto. No solamente en este mundo, sino en la vida de fe. Ha llegado a un momento en que yo no estoy pensando en mí, yo puedo estar de paseo y a veces me llaman. Si yo no contesto, es porque verdaderamente en ese momento no puedo contestar. Pero normalmente estoy tapando el hueco de las personas que me dicen, ay, es que no sé qué pasó aquí, ¿será que me le echo una pintadita? No solamente le echo la pintada, también le tapo el hueco. Porque yo sé que se puede hundir si no tapo esa avería. Y a veces respondo con muchas citas bíblicas. A muchas personas le envío citas bíblicas como tratando de que no se naufrague y no se hunda. Porque es nuestro deber tratar de hacer ese servicio de fe y confianza al Señor. Así finalmente usted lo después dice, pero si es cansón, no hecho, a él no se le puede decir algo porque manda 50 citas bíblicas. Pues es mejor que sobre el exageradamente tapar muy bien a que se siga entrando por ahí todo el agua en el cual se puede hundir. Es mi forma de percibir. Yo no estoy perdiendo nada, estoy invirtiendo en el reino y estoy invirtiendo en mí, porque yo estoy atesorando para mí. Entonces no se preocupen. Creo que hay un ejemplo muy increíble de la levadura. Por eso quiero terminar. Primera de Corintios capítulo 5. Estamos hablando, de vuelta, fe y confianza en el servicio a Dios, cuando Él dijo, no importa inclusive que ustedes pierdan su vida, ustedes no van a perder nada, pero quítense de ustedes y guárdense de tener la levadura que llegó hasta los fariseos. ¿Por qué Jesucristo no llegó a los fariseos? ¿Por qué Cristo no fue un fariseo? Porque tenía apariencia. ¿Por qué no se juntaba con los fariseos? Porque ellos le pedían señales. Dinos señal del cielo. Acaba de partir el pan, acaba de multiplicar el pan. Y vienen estos y le dicen, dame señal del cielo. Entonces uno dice, pero ¿qué otra señal? ¿Cuál es la señal que quiere? ¿Por qué no ve la palabra? Es que tienen que aprender a ver la palabra, a ver la voz. Ver la voz es mejor que ver la apariencia, porque cuando ellos veían la apariencia había un fariseo. Pero cuando veían la voz en Jesucristo, que tenía poder con su palabra, hacer cosas, no lo veían.
No veían su gloria al ver el poder que había en su voz. ¿Sí? Lo que decía, no decía, no, este es el verbo, o sea, esta es la palabra. Por eso Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él se maravilló, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre este gran fundamento de esta revelación, de haber hoy visto en la voz que yo hablo que soy el Hijo de Dios, ese es el fundamento. La desobediencia fue en el huerto de Edén. Escucharon la voz y no obedecieron. Ahora nosotros escuchamos la voz de Jesucristo y obedecemos. ¿A qué obedecemos? A nacer de nuevo, a recibir la gracia, a recibir la bendición, a ver su gloria y poder decir, si Él dice, guárdese de la levadura de los fariseos, escuche y vea esa voz que le está diciendo, guárdese de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídese de no ser hipócrita, cuídese de no tener una apariencia, ay sí, fulanito, no sé, pero por dentro es buche y pluma. Sea auténtico y original. Y eso tiene que ver con hacer acepción de personas. La hipocresía es que estaban haciendo acepción de personas por la ley. Ellos se creían mucho, era mucha levadura, tenían una apariencia de ser justos, 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 santos, 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 intocables, que solamente ustedes son los ignorantes, los torpes, usted que me va a hablar a mí. Resulta que no. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1, voy a leerlo hasta donde más pueda. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, una persona estaba destruyendo la iglesia. Lo que estaba haciendo no estaba pensando en el bien de la iglesia, sino que estaba pensando en fornicación y adulterio, ¿sí? Estaba pensando en sí mismo. No tenía en cuenta lo que podía causarle a la iglesia. Y Pablo dijo, pero ¿cómo es posible? Ustedes están todos envanecidos pensando que es él y señalándolo al otro. Ciertamente, entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entrégueselo, que está destruyendo la iglesia. Y esa persona es salva, pero está cometiendo algo que está pensando es en él y no está pensando en el beneficio del reino, sino que está destruyendo la iglesia. Ese sería un tontico espiritual. Uno que no sabe que está haciendo mal y que está haciéndole mal a la iglesia. Estaba haciéndose mal a su espíritu y estaba haciéndole mal. Pero Pablo pensando, oiga, no, por lo menos que su espíritu no sea para no llega hasta el punto. Por lo menos que se salve su espíritu, que quite la carne, que la carne nada es. Porque como no ha aprendido, de pronto teme a Dios, pero no ve las cosas muy humanamente. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la jactancia de la que está hablando? ¿Cuál es la jactancia? Sí, pero ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la levadura y la jactancia ahí, en esto que está pasando? Que es que ellos se reunían para juzgar y decir que este es un adúltero y que este es tal, y en vez de haberlo juzgado, decir que le quite la carne y no regar el chisme si es un pecador o no es un pecador. No había que regar el chisme. Estaban jactándose, este está haciendo, este está haciendo. La chismosería hizo que hubiera acepción de personas. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Sí? O sea, ¿Cristo qué hizo? ¿Juzgó a alguien? ¿Condenó a alguien? Él es nuestra Pascua. Él nos vio que todos necesitamos de la vida. Él fue el que se rebajó voluntariamente hasta la muerte y muerte de la cruz. Nosotros nos deberíamos actar era en Él y no en lo que hacen los demás. No buscando, yo sí soy, esta no es, usted es un pecador, usted sí es otro pecador. Un poquito de jactancia en que juzga a otro en vez de haberle dicho, bueno, pues si está destruyendo la iglesia, pues entrégueselo a Satanás, pero no se ponga a cargar chisme. ¿Sí? Porque entonces está diciendo, yo soy, usted no es. Yo soy cristiano, usted no es cristiano. Mire qué le está haciendo. Juzgan y juzgan y juzgan, actándose que yo soy y el tal no es. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia. Perdón, ni con levadura de malicia ni de maldad. ¿Sí? Porque está hablando maliciosamente de otra persona. Porque dice, de sinceridad
Y de verdad, o sea, si es cristiano no debería juzgar. Jesús dijo, no juzgue y no seré juzgado, no condene y no seré condenado. Él se va a ir para el infierno porque mire lo que está haciendo. El mismo Pablo dijo, mire, quítale la carne porque su espíritu es salvo. Entonces, ¿cómo podría yo juzgar si una persona se condenó porque está haciendo un acto bochornoso? Pues sí, o sea, si está haciendo eso y está haciendo la iglesia, entrégueselo a Satanás. Oiga, ¿no tiene misericordia? Precisamente, precisamente para que su espíritu sea salvo en el día del Señor, la carne nada es. Está cometiendo un hecho vergonzoso. ¿Debería quitar la carne? Ay, pero es que va a morirse mi mamá, mi hermano, mi hijo. Está haciendo... Sí, 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 pero entiende que esto tiene que ver con la vida de fe, que no solamente podría llegar a causar su deterioro espiritual, sino también la destrucción de la iglesia. Entonces, quítele la carne, que Satanás quite la carne. Él es experto en quitar la carne, porque no da vida, sino que quita la carne. Dice, os he escrito por carta, no que os juntéis, perdón, no, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntaseis con alguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el fin ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso entre vosotros. ¿Me comprenden eso? ¿Se están entendiendo? Todo lo que nosotros hacemos en este mundo es tratando de que las personas sean salvas o conserven su salvación. Si uno le dice, uy, no se junte con fulano, ay, entonces ya no me vuelvo a juntar con ningún fornicario ni con ningún otro. Pero ¿cómo haríamos entonces? Nos tocaría salirnos del cielo. Un poquito de levadura creyéndose que ya no es pecador, entonces ya leuda toda la masa. ¡Arrepiéntase! Y resulta que el que está señalando con el dedo diciendo arrepiéntase, también es pecador. La ley creó tantas divisiones que cuando le dijeron a Cristo, si él fuera profeta, sabría qué clase de mujeres. Le llevaron a una mujer que estaba sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijo, el que esté libre de pecado sea primero en tirar la piedra contra ella. Pero todos la querían apedrear. Es la levadura de los fariseos que se creían que ellos no son pecadores y esta sí es pecado. Siempre señalar y juzgar y condenar a los demás es levadura que trae la ley. Y la ley lo que ayudó fue a mostrar a Cristo que no tiene levadura y mostró que Él es el Hijo de Dios que no tiene pecado. El que era sin pecado murió por nosotros en la cruz. Él es nuestra Pascua. ¿Nosotros qué razón tenemos en servir cuando estamos sirviendo al Señor en juzgar a los demás? Si alguien le está haciendo daño en la iglesia, como comunidad uno está, oiga, es que esta persona, mire, es insoportable, se está tirando la iglesia. Mire que hasta está, imagínense la fornicación que hasta quieren tener la mujer del papá. O sea, eso ni se ve ni siquiera en el mundo. Pero llega el momento que hay hombres, hay personas que van a la iglesia, es a buscar mujer. Dice que ese perverso se ha quitado en medio de vosotros, para que el espíritu se salve. Porque sí tiene fe, pero la carne es demasiado, eh, es muy caliente de sangre de la carne. Entonces, como está viendo para la carne, no puede agradar a Dios. Entonces, como está viendo solamente para darle deleite a la carne, los demás van a juzgarlo y a condenarlo. No, que no se junte con él pensando que siendo cristiano dice que es y es un borracho, es un fornicario, no se junte con él, ¿sí? Siendo hermano, escuche muy bien, siendo hermano, pero usted puede juntarse con los borrachos de este mundo. Pues yo he ido muchas veces a predicar de borrachos, porque ¿dónde están los pecadores? Ah, pues allá. Y si no me tocará salirme de este mundo, no se junte con ningún adúltero. Es que no se junte con... No, no, no. Si dice que es hermano y es un adúltero, no junte con él. Si es un hermano y es fornicario o es borracho, no se junte con él para que no ensucie, entre comillas, la forma de lo que es la iglesia, que debe estar trabajando en el bien común de levantar una iglesia para el reino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que entre nosotros, dice ahí, nuevamente, os he dicho, dice ahí, más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que, llamándose hermano, en el 11, 5:11, 1 Corintios, llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el fin de un comáis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando sale de la iglesia, entonces todo el mundo va a decir, ¿y ese que es cristiano? ¿Mm? Ese es cristiano. No, está destruyendo, lo que dice el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 139 dice, 21.
No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si ve que hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Dice el 20. Porque blasfeman y dicen ellos contra ti, tus enemigos toman tu nombre en vano tu nombre. Entonces, ¿qué es tomar en vano? Decir que soy cristiano, pero con sus hechos lo niega. Nosotros porque estamos llamados a vivir una vida santa, entre comillas. Santa quiere decir no estar mostrando a los demás. Imagínate que saliera por el periódico el pastor que está robando o el pastor que no es pastor. Entonces terminan blasfemando. Yo no estoy cuidando mi nombre, sino el nombre del que santificó su nombre, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros cometemos un acto, pedimos perdón al Señor. Nos arrepentimos. No, Señor, mira, yo estoy haciendo esto, no debía hacer esto, perdóname porque cuando voy a predicar no me gano yo el derecho de predicación. Pero eso es una relación conmigo y por eso nuestro Señor se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Primera de Juan, esto debe ser muy claro. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Qué nos une a nosotros? ¿Qué nos santifica a nosotros? La sangre de Jesucristo. Capítulo 1 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, que no es hipócrita, que no hay nada escondido, él no tiene nada oculto. Sí. Estamos en el Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo? Que tenemos derecho de pecar. No es que tenga derecho, sino que nos estamos luchando contra el pecado y tenemos que resistir hasta donde más podamos por el beneficio de la obra, por el beneficio de mi espíritu, no viendo para la carne, sino para mi espíritu. Pero si usted tiene una debilidad y está luchando contra ella, luche contra ella y sabe que usted tiene mucho deseo de la carne, sea más espiritual, eleve su espíritu a orar más y a leer más para que su espíritu se eleve, para que pueda ver la gloria de Dios y la dignidad de ser un hecho, haber sido hecho hijo de Dios, que recibió la bendición de haber tenido misericordia, haberle dado la oportunidad, nacer de nuevo y ver su gloria para que la dé a conocer. Cuando nosotros predicamos estamos mostrando la gloria, estamos trayendo la presencia de Dios a la tierra, estamos haciendo que la gloria de Dios se manifieste en la tierra. Cuando hablamos de Jesucristo, hacemos que haya presencia de Cristo en la tierra, que la demás gente vea su gloria, porque si yo la veo, los demás pueden ver su gloria, pueden recibir perdón de pecados, pueden recibir la vida eterna, pueden comenzar a vivir de nuevo, pueden comenzar una vida nueva en Cristo después de haber sido bautizados, justificados por la resurrección de Cristo. Pero el juzgarnos a nosotros mismos, primera Juan está diciendo que no se juzgue a ninguno. Cuando una persona a veces no entiende qué es pecado, yo le digo, lea primera de Juan. Que le están diciendo que se arrepienta, que se arrepienta. Yo le digo, entonces lea más bien Hebreos. ¿Sí? Porque Hebreos es una persona que debería arrepentirse y no llegar inclusive hasta el punto de pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Que no llegue hasta allá y que ya, inclusive en el capítulo 2, 3 y 4 está diciendo que escucha la voz de Dios hoy. Escucha la voz de Dios hoy. Es que no escucha la voz de Dios hoy. Entonces Hebreo es una persona que debería decir, ustedes que alguna vez están yendo y ya estuvieron y probaron los bienes del siglo venidero y saborearon eso, arrepiéntanse y vuelva a escuchar otra vez la voz de Dios y recuerde que hay un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a interceder por usted. No deje congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso es Hebreos en resumido. ¿Sí? Que Jesucristo es mayor que la ley, que Jesucristo es mayor que Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés para encontrarlo a Jesucristo, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a participar de levadura? ¿Cómo va a haber, si nosotros solamente tenemos que decir que somos pecadores que dependemos de la sangre de Cristo? No nos juzgamos los unos a los otros. Si hay un perverso que está haciendo algo en la iglesia, pues entrégueselo a Satanás, ¿cierto? Y como reuniéndose con el Espíritu de Cristo. Pero ustedes ven 2 Corintios y el hombre se arrepintió y no hubo necesidad de hacer eso. Se puso muy feliz, 2 Corintios, Pablo estaba feliz porque el hombre que estaba haciendo eso se arrepintió. Lo leamos en las reflexiones.
Pero como este hombre, cuando supo que ese castigo, que no, que tal se han atacado a Satanás, es que el apóstol Pablo, el pastor Pablo nos dijo que se lo entregara a Satanás. Ay, no, no, por favor, no, yo voy a mejorar, ya no vamos a hacer eso. El hombre se arrepintió y no se lo entregaron a Satanás, porque sabía que le quitas la carne. Pero Cristo dijo, no se preocupe a los que le quitan la carne. Le estoy diciendo, peca si le quitan la carne, no. Por dar un testimonio de Jesucristo, usted pone su vida en riesgo. ¿Sí? Porque usted está viviendo como un discípulo para que la gente pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la levadura es la que no permite que el predicador pueda revelar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No lo puede hacer porque quiere mostrarse a sí mismo. La levadura hace que me vean a mí. Quitar la levadura hace que lo vea a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ve un pecador? Nosotros que somos salvos, ¿qué es lo que ve un pecador? La sangre de Jesucristo. ¿Me comprenden? Porque la gloria de Dios es perdonar el pecado y olvidarlo. Eso es parte de la gloria. Nosotros somos demasiado criminales. Muchos prefieren más bien que yo me vea bien y no importa que los demás se condenen, sino hacerlo sentir que usted no tiene fe, usted se va a perder, se va a condenar. No, señor. No, señor. Si usted ya recibió la gracia, si usted ya recibió el Espíritu Santo, usted es salvo. Nadie lo puede juzgar porque se come o porque toma. Usted puede arrepentirse delante de él por lo que usted está haciendo, que puede estar no santificando el nombre del Señor. ¿Sí? Pero sí nosotros debemos hacer eso un poquito más. Y por eso el ejemplo del barco, que no solamente sea predicar, no solamente ir a la iglesia, no solamente, sino mirar que hay personas que están en peligro, que a usted no le han dicho eso, pero usted puede visitarlos, mirar qué puedo hacer yo por él. ¿Sí? Es nuestra profesión, es tapar esos huecos de desconocimiento de la palabra de Dios para que otros puedan encontrar la salvación en la vida. Muchos se van a morir porque le dijimos que éramos cristianos, pero nunca tapamos el hueco. Y se siguió oyendo y la vida se fue, la vida se fue. Y cuando de pronto, oiga, se murió Sutano, ¡ay! Yo nunca tapé el hueco. Porque yo nunca le dije nada. ¿Teniendo con qué? Solamente yo asistí a la iglesia, fui a la iglesia, fui a la iglesia, iba a la iglesia, fue como echarle pintura a un hueco. Pero fue una mascarita que puso. De pronto hay una persona que se monta en ese barco, va a la iglesia y no se le dijo nada, se puede perder y se puede morir. Pero la iglesia está establecida, que es columna de baluarte de la verdad, para que pueda encontrar que usted, si sigue así, se puede hundir, se puede morir. Nosotros decimos, mire, usted no tiene conocimiento de eso, pero yo sé que si usted conoce a Cristo, si usted ve la gloria de Él y ve dónde está la vida, usted puede encontrar la vida eterna. De pronto va a estar tan agradecido con usted, Dios no lo quiera que le pague con plata, ni Dios lo quiera, sino ponga en deuda a Dios, porque dice que el que presta a un pobre, a Dios pone en deuda. Que no le devuelvan el favor con plata de lo que usted hace espiritualmente. Muy bien, ¿está claro? Muchas personas a mí me han dado regalos, yo no estoy diciendo gracias, sí, me faltaba más, pero no me están pagando mi confianza, porque yo estoy esperando mi recompensa en el cielo. Usted espere la recompensa en el cielo, que el Señor va a decir, mire, usted hizo un poquito más, usted fue y lo buscó, y fue y oró, y fue y hizo esto y lo otro, y usted me prestó a mí 2 talentos, yo se lo devuelvo. Yo dije que le devolvería cuando volviera. Aquí está lo que usted se gastó de más. Usted no va a perder nada. ¿Mm? Somos los que tenemos que mostrar lo que Cristo hizo, el buen samaritano que lo llevó, lo cuidó, lo llevó a la iglesia, lo llevó al mesón, lo puso ahí, porque vimos su gloria, nos mostró, nos dio la bendición de poder ser como la iglesia, como el mesón, que recoge todas estas personas que vienen heridas por los ladrones, que están a punto de la muerte, y dedicamos tiempo, porque el Señor dijo, si usted se gasta algo de más, cuando yo regrese te lo pago. Pongamos en deuda al Señor, no juzgando a los demás, quitándole el levadura a nosotros, mostrando quiénes somos, verdaderos seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesucristo. No digamos que somos cristianos, porque hay que decir solamente el que pinta. Discípulo es aquel que tapa ese hueco, que el Señor nos entregó a esa persona para cuidarla, ¿sí? Y que si tenemos que hacer algo, tapar el hueco, ¿sí? Eso es fe y confianza para servir al Señor, al Dios vivo. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de ver la gloria tuya y haber recibido la bendición de tener el Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad que nos hace verdaderos hijos tuyos. Porque los hijos tuyos no son engendrados por la voluntad de carne, ni la voluntad de la sangre, ni la voluntad de varón, sino es la voluntad de nuestro Dios, porque hemos visto su gloria, gloria como el unigénito, y ahorita nosotros somos discípulos
que imitamos a nuestro Señor, que se manifestó como la Pascua nuestra, que es un pan sin levadura. Ayúdanos a sacar de nosotros toda hipocresía, toda levadura que nos leuda, que no nos hace ver verdaderamente que somos tan insignificantes y tan pecadores como los demás, pero contra nuestro Dios ya no pecamos. No pecamos porque no tenemos la apariencia de ser discípulos, ni tenemos la apariencia de ser hijos, sino que verdaderamente llevamos una vida de fe y confianza para el servicio a ti, nuestro Señor Jesucristo, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a interceder, aún por nuestras debilidades de la carne, para que nosotros podamos resistir hasta el pecado, hasta la sangre. Así que bendice a todos los hermanos que están también llevando su vida de fe, aún como tapando el hueco de otras personas que por su ignorancia pueden morir. Ayúdanos para que también tengan sabiduría de tu palabra, conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros seamos inteligentes y que todo lo que hagamos sea en beneficio para nuestro espíritu y en beneficio para el reino. Así nosotros tengamos que poner nuestra propia vida porque no estamos perdiendo nada, sino que estamos ganando la vida eterna y aún los ángeles reconocerán la gloria que hay en nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta honra, te damos gracias por esa bendición, te damos gracias por la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.